La fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Y hoy por hoy sigue siendo lunes y como buen lunes pues tengo que saludar a Soraya Vivancos, muy buenas. Muy buenas, Luis. Y a Carlos Martín, muy buenas. Bienvenidos. Y qué fieles a la cita, así da gusto. ¿No va a ser así el próximo lunes que hacemos puente en el Gabinete de Salud Mental? Sí, vamos a recargar pilas porque... Eso quiere decir que hacéis puente vosotros. Yo sigo... Bueno, sigo aquí. Eso decimos ahora, a ver cómo será el lunes. Bueno, ahora o si no me vais a marear. ¿Qué iba a decir? Hoy vamos a tocar un tema un poco morrocotudo, el miedo a la muerte. Uh-huh. Claro, debe ser la proximidad con el 1 de noviembre, ¿no? El día Efectivamente. De difuntos. Habéis pensado en todo. ¿Es miedo a la muerte o es más miedo al dolor a la muerte? En realidad engloba diferentes cosas, porque cada persona incidirá sobre diferentes elementos que le afectan, ¿no? En realidad venimos a traer algo que creo que es importante, porque al final, si algo sabemos, es que nos vamos. Que todos nos vamos a morir. Y a veces hablar de esto a la gente le genera muchísimo malestar, porque yo creo que en el siglo XXI, sobre todo con todos los maravillosos avances médicos que tenemos a día de hoy disponibles, la gente ha dado de lado totalmente el tema de la finitud, o sea, de que al final todos vamos a terminar, ¿no? Y estamos en esa falsa idea de que somos inmortales. Entonces, cuando nos toca atravesar duelos de este tipo, el golpe es terrible. Y muchas personas acaban teniendo duelos incluso traumáticos por la no aceptación adecuada de este proceso de personas alrededor o de que te han dado el diagnóstico de una enfermedad terminal. Y muchas personas, en vez de reconducir esa situación y centrarse en, venga, voy a vivir lo que tenga que vivir, están enfocadas en se me acaba y al final acaban perdiendo toda posibilidad de vivir el tiempo que tienen. Pero fíjate, es que no hablamos siquiera de enfermedades crónicas o terminales, sino de personas que por el propio miedo a la muerte, que está muy vinculada a la hipocondria, anticipan tanto que están como dejando de vivir la vida por ya estar... Exacto. Y eso es lo peor que te puede pasar. ¿Cómo hacemos? Bueno, en primer lugar vamos a diferenciar lo que es el temor natural a la muerte, que esto hay que decir que es normal que a lo largo de nuestra vida tengamos incluso pequeñas crisis en las que nos planteemos esta casuística, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como bien decíais, no nos queremos ir, queremos aprovechar todo el tiempo posible y hay veces pues que bueno pues nos suceden cosas, o a veces no, pero a veces pues hemos vivido de forma directa o indirecta una muerte no esperada. Hablábamos hacía ya tiempo, por ejemplo, las muertes de parejas y sobre todo de hijos, que son las menos esperadas. No estamos preparados para ello y hacen que bueno pues se sacudan de alguna manera nuestros valores y la forma que tenemos de pensar. Esto va por un lado. Luego un punto, digamos, ya más radical es en el que podemos hablar de la tanatofobia, que es esa fobia, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad en el que hay una fobia específica a la muerte y sobre todo al dolor, y que tendría que ver más pues con la sintomatología hipocondríaca. Es cierto que hay estudios, que lo comentábamos antes, que entre los 20 y los 40 años es común tener estas crisis. Habría que atender desde una perspectiva clínica en nuestras consultas, evaluar la intensidad, frecuencia y duración de este tipo de crisis, pues bueno, para abordarlas de una manera o de otra. Pero el primer mensaje que de alguna manera queremos transmitir es que pensar en la muerte y tener ese temor a la muerte es algo que entra dentro de la normalidad. Por otro lado, es lógico, se dice y es cierto desde una perspectiva biológica que la muerte es una extensión de la vida, ¿no? Y bueno, acerca de esto, Freud, por ejemplo, habló mucho de ello con los conceptos de Eros y Tánatos, y efectivamente es así. Forma parte más de la vida, del final de la vida. Claro, como bien decíais, nos sentimos intocables, nos sentimos invulnerables, ¿no? Y plantearnos estas
este tipo de cuestiones hace que de alguna manera nos replanteemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Cuando hablábamos de felicidad y de los estudios, por ejemplo, de la Universidad de Copenhague, veíamos que la felicidad estaba íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, con lo cual parece lógico pensar que si en algún momento nuestra vida pierde sentido, bien, pues porque bueno, pues en cualquier momento esto puede sucedernos, replantearnos qué hacemos aquí, qué estamos qué queremos hacer de cara al futuro, o bien que hemos tenido una experiencia que nos ha hecho reflexionar acerca de ello. Pero en resumen, para no enrollarme mucho más, decir que es algo normal, que habría que atender a parámetros como la frecuencia, la intensidad y la duración para poder determinar si estamos hablando de una sintomatología clínica o bien de una crisis, que por otro lado son normales, y que esta sociedad, la española en concreto, dado el consumo de psicofármacos que tiene, que desgraciadamente somos el primer país del mundo, pues podemos interpretar que el dolor es algo que intentamos evitar de alguna manera y que son cuestiones que son inevitables. Lo que está claro es que morirse es una faena, eso no tiene vuelta de hoja. Lo que no sé es si no será miedo a que no sabemos qué hay después. Ese es uno de los grandes miedos. Claro, porque y si no hay nada, claro, tampoco te vas a enterar. Fíjate que se habla en estudios comparativos entre personas creyentes y personas que no, y normalmente hay mayor índice de miedo en las personas que no tienen una creencia vinculado a que haya algo más allá. Indiscutiblemente, al margen de lo que seamos, somos energía, y al final, cuando muramos, formaremos parte otra vez del ciclo de la vida, ¿no? Pero bueno, es verdad que creo que es importante educar desde el principio, el volver otra vez a retomar lo que se hacía antiguamente, con normalizar dentro de lo que es la familia el hablar de esta etapa final de la vida. Porque es algo que tenemos que pasar todos y es importante que la incluyamos para que no sea algo que nos genere muchísimo malestar. Entonces, a veces tenemos esa falsa idea, y creo que es importante traerlo aquí, de que si preservamos a los niños de ciertas cosas que entendemos que son negativas, les vamos a proteger de tal forma que vamos a evitarles el dolor por mucho tiempo. Y esto es una palabra clave. La evitación es lo que genera en muchos casos mucho dolor y sufrimiento. El no normalizar, no empezar a ser lo más honestos posibles, dando una información veraz, evidentemente adecuada a la edad del menor, del niño, ayuda a que los niños tengan mucho menos miedo de un fenómeno que es normal y que van a tener que vivir. Nadie sabe, y esa es otra certeza. Podemos tener X edad y asumir falsamente que vamos a vivir muchísimas décadas más, y de repente mañana morirnos, ¿no? Entonces, y nos puede pasar siendo niños, siendo jóvenes y siendo más mayores. Entonces, el que los niños lo sepan no les va a suponer como un golpazo con una realidad terrible, que además luego, por otro lado, también incluso tratamos, si es posible, de ocultar. Es decir, si el niño es muy chiquito, le contamos una historia de que ha desaparecido, igual pasa con las mascotas, con los animales con los que compartimos vida, pues no, se ha perdido, o se ha ido, o tal. Y sí, parece muy benévolo, y lo es, pero luego es como, pues no sé, pues una sensación de no trabajar algo que, como os decía, creo que es totalmente normal y que lo que da es paz y calma, lejos de todo lo contrario, ¿no? Sin ser escabrosos, sin entrar en detalles innecesarios, pero hay que hablar de algo que es totalmente normal y natural, y que, como decía Carlos anteriormente, pensar y tener miedo, ya hay diferentes ciclos, se lo decía a Carlos, cuando eres madre, padre, de repente eres más consciente de la pérdida, y como que empiezas a tener miedos de si falto, de repente qué va a pasar con mi hijo, con mi hija, ¿no? Hay momentos vitales que esto se acentúa y es totalmente normal. De hecho, el tener miedo a la muerte es adaptativo, porque si no, le tendríamos tan poco valor a la misma que en cualquier momento pues podríamos quitárnosla, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bueno tener sobre la mente de todo el mundo que es importante hablar desde edades tempranas y normalizar, para que los niños puedan entender que es parte del ciclo evolutivo. De todas formas, me has dejado mosqueado con una frase que has dicho: volveremos a formar parte del ciclo de la vida. Sí.
Con esto me refiero al margen de creencias o no. Es que volver otra vez a pasar por el colegio y tal. No, fíjate que no estoy hablando tanto de... Que me vuelva pajarito. No, no me refería tanto a realidades, a cuestiones de creencias religiosas, sino a nuestra propia energía. Nosotros al final somos el ciclo evolutivo, o sea, formamos dentro de la cadena alimenticia. O sea, es a eso a lo que me refiero, es decir... O sea, tú hablabas de los gusanos. Claro, bueno, qué bonito, ¿no? Sí, pero sí, ¿no? Vamos a dejarlo en moléculas de carbono, que queda un poquito más... Claro, al final nosotros alimentaremos a los herbívoros y todo esto. Es que había entendido otra vez el volver a empezar como... Y otra vez a vivir. Yo no sé eso cómo será. No entro en eso porque ahí se nos escapa el conocimiento. Bueno, y os va mucha gente a vuestras las consultas a preguntaros o a deciros o a sentir. Sí, te puedo decir que en mi caso no es lo común, pero sí que he tenido casos cuando el motivo, la demanda central de acudir a consulta ha sido el miedo a la muerte. Sí que tenía que ver más con crisis existenciales, es decir, estoy en un trabajo en el que no quiero estar y mi vida no pasa por la ingeniería, sino que quiero ser director de compañía de teatro, y efectivamente tuve un caso que es así. En mi experiencia profesional no es lo común, pero cuando la persona viene en este estado, ya intuyo que hay cosas detrás. Hablábamos antes con respecto a la muerte de esas cosas no resueltas, ¿no?, que tenemos pendientes, pero no podemos dejar de lado otro elemento que hace que pensar en la muerte se pueda intensificar, como son las despedidas. No estamos entrenados para despedirnos. A los seres humanos nos gustan los hábitos y no nos gustan las rupturas en ningún caso. Bueno, hablábamos de las parejas, de esto de hasta que la muerte nos separe, ¿no?, de la continuidad en el tiempo y de la infinitud frente a la finitud. Y esto es algo también a tener en cuenta. Cuando decía Soraya, por ejemplo, con niños, el poder hacerlos partícipe de la pérdida de un ser querido y que ellos también se puedan despedir, que entrenen la capacidad de despedida desde edades muy tempranas. Y puede sonar quizá muy duro, y esto sí que es verdad, que los padres tienden a manifestarlo en consulta o suelen consultar, oye, pues ha muerto un familiar, ¿cómo se lo digo?, ¿no? Y el cómo siempre es como vosotros os sintáis cómodos, con las palabras que os sintáis cómodos, en un entorno de afecto, de empatía, de adaptación al lenguaje dependiendo de la edad, pero es muy sano y muy saludable aprender a despedirnos, porque a veces las despedidas, por no cortar una relación, por no habernos despedido del familiar que ya no está, vivimos un auténtico calvario durante semanas, meses o desgraciadamente incluso años, ¿no? Y hay que jugar un poco con estos dos conceptos. Por un lado, que cuando alguien piensa en la muerte en edades jóvenes, pensar qué es lo que nos está ocurriendo, perdón, qué es lo que no está yendo bien en nuestra vida, y ese sentimiento tiende a evaporarse conforme vamos dándole sentido a nuestra vida y vamos deshaciendo aquellos nudos emocionales que podamos tener en ese momento. ¿Cómo preparamos a una persona para la muerte? O sea, para acostumbrarle o normalizar que aquí no se va a quedar nadie. A ver, habrá que hablar de manera concreta de cuál es ese miedo. Tenemos que indagar, porque como hemos visto, el miedo a la muerte puede ser el miedo a dejar de existir, el miedo a, cuando estás enfermando, ser vulnerable y no tomar decisiones sobre tu propia vida, el miedo al dolor, suele ser otro de los grandes miedos, el miedo a cómo vas a dejar a las personas aquí. O sea, son muchos. Entonces hay que explorar sobre cada persona qué es lo que más le puede llegar a afectar para trabajar, ¿no?, sobre esos miedos, porque al final es verdad que nadie ha venido del otro lado, ¿no?, para decirnos o no duele o duele, pero bueno, también yo creo que el poder hablar, como otras muchas cosas, como el tema de las ideas suicidas, o lo que hace, lejos de llevarte a que sea algo más evidente, es todo lo contrario, te permite soltar y te permite tomar una cierta objetividad, porque dentro de nuestra cabeza es una bola que al final, si lo convertimos en una obsesión, son pensamientos tan recurrentes que nos asustan tanto que lo que tendemos a hacer es evitar todo lo que tiene que ver con ello, con lo cual esa evitación lo que hace, paradójicamente, es reforzar más
esa situación. Entonces, creo que la pandemia nos ha evidenciado, y lo que hablabais antes, la importancia de la despedida. Somos seres simbólicos. Al margen de que seamos creyentes o no, todos necesitamos poder poner punto y final a las cosas, necesitamos cerrar el libro. Entonces, las personas que desgraciadamente no pudieron despedirse de sus seres queridos, tenían un duelo muy complicado por delante. Entonces, algo tan sencillo como llegar al final, aunque sea un trance complicado, ¿no? Porque efectivamente no queremos pasar por ello, no queremos aceptar que la persona se nos va, pero al final da paz, tanto para el que se va como para el que se queda. Y cuando estás en esta situación es importante decirle a la otra persona qué significa para ti, qué tan importante es. Sabes que, pues no sé, hacerle saber que ha sido parte de tu vida, que determinados aspectos te los vas a quedar para siempre, y eso es una forma maravillosa de cerrar el ciclo, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a decir lo malo, las críticas, lo negativo, que tan bonito, ¿no? Acabar diciéndole a la otra persona lo importante que ha sido en tu vida, ¿no? Y las cosas que para ti son significativas. Si esto no ha podido ser, y además este ejercicio lo ha traído Carlos, podemos hacerlo de otra forma, ¿verdad? Correcto, yo simplemente quería hacer un breve apunte. Cuando hablamos del miedo a la muerte, yo creo que es inevitable hablar también de los miedos evolutivos, ¿vale? Para poder entenderlo. Es decir, los niños, según van cumpliendo años, empiezan a desarrollar miedos que, por otro lado, es una programación neurológica. El miedo al hombre del saco. Ahora, yo lo veía en consulta, se ha transformado en el miedo a Anabel, porque la muñeca. La muñeca, y sí que es verdad que hubo un año que tuve un montón de niños con el terror a Anabel, en la oscuridad, pero esos miedos evolutivos están precisamente para que el individuo pueda afrontarlos y superarlos. Y el miedo a la muerte, digamos que puede entrar también dentro de esos miedos evolutivos. Lo que pasa que más sofisticados, con 4 o 5 añitos, pues es el miedo a la oscuridad, al coco, al monstruo, ¿no? Que de alguna manera pueda venir. Al fin y al cabo, el miedo a la muerte es oscuridad, dolor, se parece bastante en esencia o en cuanto a sentimientos se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque que no nos quepa ninguna duda que este tipo de miedos o de temores a la muerte se van superando. Hay que darles una dimensión y precisamos de tiempo, que muchas veces vivimos en una sociedad en la que necesitamos darle respuesta a todo lo que nos acontece y de una forma rápida. Oye, pues si estoy pensando ahora mismo en la muerte, que quiero que esto desaparezca. No es así. Y al final, pues como decía Soraya, ¿no? Somos seres tremendamente simbólicos y toda nuestra vida le tenemos que dar un sentido sí o sí. Porque lo que no tiene sentido es como una nota discordante, un archivo ad hoc que no se implementa junto con los demás. Bueno, tu ejercicio. Mi ejercicio, pues lo tenemos por aquí. La carta terapéutica. Las cartas terapéuticas, es cierto que se trabaja muy bien desde una perspectiva del manuscrito. Yo hago hincapié en esto de que si podemos evitar el teclado muchísimo mejor, pero que escribamos en forma de despedida, de agradecimiento, de hacer una retrospectiva de lo que ha supuesto, si nos falta un ser querido, de lo que ha supuesto esa persona. Pero que no dejemos de escribir. Si tenemos ese temor a la muerte, lo escribimos igualmente, porque de alguna manera se activan unas áreas cerebrales distintas a las que usamos para pensar y recordar, y al escribir estamos potenciando de alguna manera la aceptación de lo que por otro lado es inevitable y que forma parte de la vida. Las cartas terapéuticas. Las cartas terapéuticas que muchas veces también sirven para afrontar traumas, porque hay personas que han tenido una mala relación con la persona que ha fallecido y se han quedado como con muchas cosas que decir. Entonces lo podemos hacer así porque al final el cerebro necesita pues imaginarlo, y da igual incluso a veces que haya sido real. Pero hombre, si puede ser en persona, cuando la persona está viva, mucho mejor. Otro de los ejercicios que propongo es que imaginemos, ¿no? Con los ojos cerrados. Pues si ahora yo os digo, si llegara vuestra muerte, feliz y durante mucho tiempo y habiendo aprovechado mucho todo, imaginaos que ahora llega y de repente, según lo visto, van a levantar una estatua en honor vuestro, ¿no? Y van a poner una frase. ¿Cómo sería esa estatua según lo que habéis vivido, según vuestra experiencia? ¿Y qué diría de vosotros? Entonces,
Si de repente nos quedamos así, es un ejercicio de reflexión. Así yo sé que rápido es difícil, pero si dirías, madre mía, pues esa estatua a lo mejor sería un poco endeble o sería flaco a favor, pues hace de lo que me gustaría, ¿no?, haber sido. Entonces yo creo que la comparativa vale, si esto no está lo suficientemente bien, imaginémonos nuestra estatua ideal. ¿Cómo sería? ¿Y qué frase sería la que finalmente pondríamos? Entonces vamos a hacer esa comparativa. ¿Y esto nos sirve para qué? Vamos a ponernos manos a la obra para vivir, para hacer lo que tengamos que hacer, para tener un propósito de vida, porque somos seres que tenemos que darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Y si nos quedan cosas pendientes, que muchas veces en esta agonía es como, es que no queremos dejar nada flecos sueltos, pues venga, pues no los dejes. Claro. Empieza a hacer esas cosas. Ahora no esperes al final, porque realmente el final no sabes cuándo va a ser. Y no como un tono trágico, sino nadie nos asegura el mañana, porque lo único que existe es el hoy. Vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarle todo el partido. Si hay algo que no te gusta en tu vida, aprende a replantearte las cosas, a tomar decisiones más acorde a lo que eres tú. A lo mejor estás en un trabajo o estás aceptando situaciones, relaciones que no son buenas para ti, simplemente por el miedo al miedo a la pérdida, al miedo al que no sé qué va a ser si es diferente. Y sin embargo la vida, por lo menos esta, solo se vive una vez. No esperes a que te digan, oiga, le quedan unos meses de vida, o a despedirte en un tanatorio de alguien para hacer esos cambios tan dramáticos sobre tu vida, porque la vida es muy bonita. Carlos, ¿algo para rematar? Ya no sé qué con más este decir. remate me lo pone muy difícil, Soraya, pero vamos, suscribo todo lo que ha dicho. Es una tarea clásica en psicoterapia, el hablar del epitafio y de cómo queremos ser recordados, porque de alguna manera esto nos ayuda a redimensionar nuestra vida y a buscar nuevos objetivos. El ser humano no deja de tener un proyecto vital, siempre hay uno, que esto nos puede ayudar para reconducir la situación, y al reconducirla el temor a la muerte disminuye hasta casi evaporarse. Estamos hablando de la muerte desde nuestro punto de vista, pero hay muchas sociedades, muchas civilizaciones que la tienen desde el punto de vista totalmente contrario al nuestro. Sí, lo celebran y lo normalizan, y al final no es una pérdida tan horrible. O sea, es algo que asumen y se quedan con lo bonito, porque al final, si algo te da tristeza, es porque en realidad te ha aportado muchas cosas buenas. Entonces esa parte de, no pierdas la oportunidad de tener algo bueno y positivo en tu vida por la tristeza que viene después. Es algo maravilloso, siempre va a sumar. Entonces los seres, al margen de las creencias, siempre van a estar con nosotros en nuestra memoria. Aquí de momento es impensable ver una banda de música como en Nueva Orleans. Cada vez que se despide a alguien, ya últimamente le pidieron a una banda hacer el chocolatero cuando enterraron a uno, porque era su último deseo. No sé en qué pueblo, no sé si era en Murcia, que son muy dados a hacer cosas originales, pero que conviene que vayamos cambiando un poquito el chip respecto a este asunto. Bueno, en este país creo recordar, si no me falla la memoria, que Lola Flores pidió que se tocara la zarzamora en el último adiós. A mí me parece algo fantástico, ¿no? Que uno pueda decidir en el momento de despedida de quiero... La gente, ya no sé si celebrarlo o no, pero que digamos que compartamos ese mismo sentimiento y que sea algo incluso agradable. Eso de las cartas terapéuticas me ha gustado. Puede que funcione. Sí, funciona. Soraya Vivancos, Carlos Martín, feliz puente y hasta dentro de 15 días. Feliz puente igualmente. Hasta luego.